Vamos a continuar viendo sensores. Vimos en la otra sesión la LDR y el sensor de ultrasonidos. Ahora lo vamos a ver los infrarrojos, ¿vale? Los infrarrojos, como todos sabéis, son eh, señales luminosas, invisibles por el ojo humano, pero no por la cámara. Por ejemplo, la cámara del móvil es muy útil para ver si el LED está emitiendo o no está emitiendo, ¿vale? Bueno, nosotros podemos utilizar, por ejemplo, el diodo CQY99, que el fabricante lo llama TSUS5404, que es ese diodo que tenéis ahí. Es un diodo emisor de infrarrojos muy común en los mandos a distancia, ¿vale? Em, Tenéis ahí la forma de distinguir cuál es el ánodo y cuál es el cátodo. Yo lo que utilizo es, lo pongo así a la luz y veo la parte más gruesa, ¿ves? Este de aquí, es el cátodo y la parte más fina es el ánodo, ¿vale? Hay quien lo ve por arriba y ve la muesca. Hay una muesca, no es totalmente redondo. Es el cátodo y la otra parte es el ánodo. Hay quien por las patillas, la parte más corta creo que es el cátodo, y la parte más larga, la patilla más larga, el ánodo. ¿Vale? Pero no sé, yo más bien me fijaría de estas dos formas, ¿vale? Porque si cortamos las patillas ya se nos va la teoría al garete, ¿vale? Vale, por otra parte tenemos el fototransistor, ¿vale? Este lo vamos a utilizar como el diodo, lo vamos a utilizar como emisor y como receptor vamos a utilizar el fototransistor, el PPW77. Es un receptor de infrarrojos, ¿vale? Tiene una ventana aquí arriba que se corresponde con la base, ¿vale? Tiene tres patillas, emisor, base, colector, como lo tenéis ahí, esto sería visto por abajo. La muesca es el emisor, la del medio es la base y el otro es el colector. La base no se conecta, ¿vale? No es necesario conectarla. Se podría conectar a otro circuito para hacerlo más sensible a la luz ultravioleta, o sea, infrarroja, pero nosotros no lo vamos a utilizar, ¿vale? La base. Bien, pues si no queréis comprarlos, también podemos utilizar unos ratones de estos de bola, y en esos ratones de bola nos vamos a encontrar con dos parejas, ¿vale? Estos ratones de bola los vamos a encontrar para el eje X y para el eje Y. La bola mueve, digamos, unas ruletas que hay aquí lo veis mejor, ¿vale? Esas ruletas están dentadas, de tal forma que cuando pasa la luz, pues es un uno, y cuando no la rueda tapa la luz, es un cero, la luz infrarroja. ¿Vale? De esa forma detectamos el movimiento del ratón en los ejes X e Y, ¿vale? Con el circuito integrado que llevan esos ratones, pues se lo enviamos al ordenador. Como esos ratones ya la mayoría de los sitios ya no existen o están por ahí guardados porque ya no se utilizan, ¿vale? Por eso he considerado oportuno meterlo ahí porque lo podéis utilizar, ¿vale? Y de hecho, mirad, ahí lo tenéis, yo lo he utilizado, ¿vale? Esos son los fotodiodos, como veis. La parte más gruesa es el cátodo y la parte más fina es el ánodo, y esos son los fototransistores. Los fototransistores realmente no es un solo fototransistor lo que hay. Yo he buscado información y el fototransistor tiene esta forma. En realidad son dos fototransistores unidos, ¿vale? De tal forma que el ánodo es un extremo, o sea, perdón, el emisor de uno es un extremo, el emisor del otro es el otro extremo, y los cátodos son el del medio, ¿vale? O sea, sería un emisor, esto sería otro emisor, y el del medio es el colector, el cátodo decía yo antes, el colector, perdón, ¿vale? ¿Por qué lo hacen así? Pues yo supongo que para tener más, digamos, más resolución, ¿no? El ejemplo que le pongo a mis alumnos es la diana, una diana. Si yo pongo la diana y el centro de la diana le hago muy grande, lo que consigo con eso es que siempre que tire el dardo acerte o tenga mejor, digamos, más sitio donde acertar, ¿no?
y consiga más veces buenos resultados, ¿no? Entonces, para acertar a la diana o hago el centro más grande, que es lo que están haciendo aquí, en el receptor, en vez de poner un solo transistor, meten dos, o tres, o cuatro, o los que hagan falta. Y otra forma de acertar es pues haciendo el dardo más grande, ¿no? Si el dardo es más grande, si en vez de poner un diodo emisor meto tres o cuatro diodos o cinco diodos emisores, pues digamos que es como si el dardo fuera igual de grande que la diana. En el momento que da la diana estoy ya tocando el centro seguro, ¿vale? Bien, eso no es más que una anécdota. Un circuito muy típico para manejo de infrarrojos es este, ¿vale? Este veis que está una resistencia muy baja para que el diodo esté emisor lo suficiente, a ver, tiene que ser lo suficientemente grande para no destruir, lógicamente, a este diodo emisor, ¿vale? Entonces, miramos las características del diodo emisor y según la corriente, pues así ponemos esa resistencia, ¿vale? En mi caso, con una resistencia de 56 ohmios, este diodo está emitiendo con bastante intensidad, ¿vale? De tal forma que esta distancia la hemos conseguido tener hasta de incluso un metro y medio, y yo creo que se podría incluso más, ¿vale? Bien, luego el fototransistor eh, es el que hemos visto antes, con la base sin conectar, sería digamos, el- la ventana de ese fototransistor es lo que sería la base y está conectado, fijaros, con una resistencia pull-up a la base de este otro transistor, el PN2222. De tal forma que cuando le llega luz a la base del fototransistor, el fototransistor se satura y al saturarse, la base de este transistor se queda a masa. Y entonces este fototransistor, al quedarse en masa y es un NPN, se corta. Al cortarse, como está la resistencia está pull-up también, lo que hace aquí en el colector es tener una tensión de 5 voltios. Esos 5 voltios hacen que ese otro transistor, que es el mismo, el QN2222, el PN2222, perdón, al tener aquí 5 voltios, lo que hace es saturarse. Y al saturarse, se cierra el circuito entre colector y emisor y en la salida tenemos un 1. Por lo tanto, luz aquí, esto se corta, este se satura y tenemos un 1 a la salida. ¿Vale? No tenemos luz, o sea, alguien pasa entre medias y rompe el haz de luz y no hay luz. Pues si no hay luz aquí, esto, este transistor está en corte, el fototransistor está en corte, aquí tenemos 5 voltios, al tener aquí 5 voltios este está saturado, al estar este saturado la base del Q3 está a masa y entonces el Q3 está en corte. Al estar en corte tenemos un cero a la salida. Por lo tanto, mucha luz, un 1. Poca luz, un cero. Quiere decir que la barrera de luz infrarroja cuando está emitiendo no hay ningún obstáculo, tengo un 1. Y cuando pasa un obstáculo o alguien por entre medias, tengo un cero. ¿Vale? Es un circuito muy sencillo que se puede montar incluso en una placa board. ¿Vale? Bien, pues vamos a ver lo que son los rebotes. Los rebotes es una forma de que en todos los circuitos mecánicos aparece. Siempre que haya un circuito, un interruptor, un pulsador, un relé, cualquier cosa que sea mecánico, que tenga un muelle, que va a aparecer rebotes, ¿vale? Y los rebotes, bueno, y no solamente eso, sino que eh, hay que darse cuenta que la función loop se está repitiendo constantemente. El microcontrolador tiene un cristal de cuarzo de 16 MHz. Significa que la función loop, aparte de la velocidad
de lo que se tarda en ejecutar todo nuestro programa, pero vamos a suponer que, bueno, que tarda muy poco tiempo en volver otra vez a ejecutarse. ¿Vale? 16 MHz son 16 millones de ciclos por segundo. Si una instrucción se ejecuta en un ciclo, por ejemplo, por poner el caso, puede ser más o puede ser menos, pero aproximadamente si una instrucción se ejecuta en un ciclo por segundo y tenemos, vamos a poner, no sé, 1000 instrucciones, ¿no? Por ejemplo, o sí, 1000 instrucciones. Eh, 16 millones de instrucciones por segundo, o sea, 16 millones de instrucciones por segundo son 10, son 16 millones, son 16.000 veces por segundo que se repite el loop, ¿vale? Vamos a suponer eso, 16 millones de veces, 16.000 veces en un segundo. Quiere decir que cuando yo le doy a un pulsador o un relé o pasa por una fotocélula, un ascensor, por ejemplo, por un sensor de infrarrojos y tenemos que hacer una cuenta solo, pues como no consigamos hacer que eso cuente una sola vez, en un segundo va a contar 16.000 veces. Y eso ya es, eso es un error muy grave. Entonces, una de las formas es, por ejemplo, para minimizar, no para quitarlo, para minimizar los rebotes, es utilizar un hardware como tenéis ahí, un externo, ¿vale? Que tenemos el pulsador, la resistencia pull down, y luego le metemos un condensador con un trigger Smith. Eh, el condensador, cuando yo le pulso, el condensador se carga a través de R1, ¿vale? Con una constante de tiempo, como veis ahí, de R1 por C1. Y el 7414, el trigger Smith ese, cuando llega a 1,7 voltios, convierte el estado bajo que le era el Arduino. Cuando desactivo el pulsador, C1 pasa de 5 voltios a 0. Al llegar a 0,9, la puerta Trigger Smith convierte su estado a un valor alto. ¿Vale? Bueno, es una forma de minimizarlo. Otra forma es utilizando software. Para eso, perdón, para eso, para eso tenemos la función esta antirrebotes. ¿Vale? La función antirrebotes es una función que yo me he creado, pero se puede hacer de otra forma, de cualquier otra forma, ¿vale? De hecho, en los ejercicios lo hago de otra forma para que lo veáis de cualquiera de las dos, ¿vale? Pero bueno, esta función la vengo utilizando muchísimo tiempo y nunca me ha dado ningún problema, ¿vale? Fijaros, es una función que recibe un byte y devuelve un byte. Le llamo antirrebotes. Tiene una particularidad que tiene una variable de tipo byte llamada flanco, que le inicializa a 0 y es de tipo estática. ¿Qué significa static? Static delante, que no lo habíamos visto en la práctica, o sea, en la teoría. Static quiere decir que va a funcionar como si fuera una variable global. ¿Qué quiere decir eso? Pues que aunque sea una variable local llamada flanco de tipo byte, static significa que va a recordar, cuando vuelva otra vez a entrar dentro de antirrebotes, va a volver a recordar en qué estado estaba antes la variable flanco. Es decir, al principio flanco va a tomar el valor 0. Cuando salga de la función y vuelva otra vez a entrar, va a recordar cómo estaba flanco. Si estaba a 1, pues entonces la mantiene a 1. Que estaba a 0, la mantiene a 0. O sea, es como si fuera una variable global, pero siendo local, ¿vale? Bien, pues me declaro otra variable que sea valor sin pulsar, que la inicializa a 0. Ese es un valor que debería tener la variable esta, que quitamos la variable esta con rebote, ¿vale? Cuando en su estado normal,
sea, sin pulsar, sin detectar nada, en su estado normal estaría cero, ¿vale? Bueno, pues eso es lo que tenemos que poner ahí. En el caso de que su estado normal fuera un número, no sé, 15, 14, 16, pues pondríamos ahí. Pero yo estoy suponiendo que es un pulsador normalmente abierto, que si no le pulsas es cero. Pues en estado normal es cero. Cuando pulso es cuando quiero quitar el rebote, ¿vale? Entonces eso es lo que lo único que deberíamos de modificar es eso, ¿vale? Bueno, pues si la variable con rebote es distinto al valor sin pulsar, pues entonces entraría dentro y miraría. Si flanco es cero, pone flanco a uno y retorna un uno. Return, acordaros que eh, rompía o acababa una función. O sea que si flanco vale cero, lo pone a uno y retorna un uno. Y se sale. Y si no, si flanco es uno, retorna un cero. Y se sale. Pero si la variable con rebote es igual a la variable sin pulsar, entonces se salta todo esto y dice flanco igual a cero y retorna un cero. Es decir, la forma de utilizar esto sería, si tenemos una variable llamada, por ejemplo, mi variable, a la cual debemos de quitar los rebotes, lo haríamos de esta forma. If antirrebotes, que es la función, y entre paréntesis, mi variable a la cual quiero quitar los rebotes, se ejecuta todo esto, pero solamente se ejecuta una vez. Cuando mi variable vuelve otra vez a su estado de reposo, entonces ya la próxima vez volvería otra vez a entrar, pero mientras tanto solamente entra una vez, ¿vale? Imaginaos un pulsador llamado, pues, no sé, marcha, le doy a marcha, pondría if antirrebotes, entre paréntesis marcha, cuando le dé al pulsador de marcha, entraría aquí dentro, ejecutaría esto una vez y volvería otra vez. Si sigo con el dedo apretado, se lo saltaría. Si sigo con el dedo apretado, se lo saltaría. Cuando suelte, volvería aquí, ¿vale? Y como es ya distinto al valor de impulsar, volvería otra vez a restaurar, digamos, este flanco, esta variable flanco, ¿vale? Aquí lo tenéis con el código, ¿vale? Y con el organigrama, ¿vale? Nos meteríamos aquí dentro, activar variables anti rebote, declararíamos flanco como estático y un cero, valor sin pulsar cero. ¿Variable con rebote es distinto a valor sin pulsar? Sí, se metería aquí. ¿Flanco vale cero? Sí, pues flanco vale uno y retorna un uno. No, pues retorna un cero. ¿Que la variable con rebote es distinto al valor sin pulsar? Sí, se viene por aquí. No, pone flanco a cero y retorna un cero. ¿Vale? Es una función que si la utilizáis bien, mm, a mí nunca me ha fallado, vamos, ¿vale? Bueno, pues para ver esto, para utilizar flancos y eso, pues vamos a hacer este ejercicio, que es un ejercicio que sirve para ver diferentes modos de un pulsador. En el mundo de del microcontroladores, eh, raro es ver un interruptor. Es más bien son pulsadores, más bien todo lo que hay. Mm, no sé, con un pulsador se pueden hacer muchas cosas, mucho más que con un interruptor. Con un pulsador puedes hacer que funcione como pulsador, eso es su método más normal, que funcione como un interruptor, es decir, que pulses y sueltes y se mantenga encendida y pulses y sueltes y se apague. Es decir, pulsar, soltar, se enciende, pulsar, soltar, se apaga. Pulsar, soltar, se enciende, pulsar, soltar, se apaga. O que vaya contando pulsas y sueltes y haga una cosa, pulses y sueltes y haga otra, pulses y sueltes y haga otra, o que pulses y mantengas pulsado durante 2 segundos y te haga una cosa, o que pulses y mantengas pulsado durante 4 segundos y te haga otra cosa, o que pulses y antes de que pasen 2 segundos te vaya haciendo cosas y cuando pasen 2 segundos te hacen otra cosa distinta, o que por ejemplo lo tengas que pulsarle 2 veces para que te haga una cosa. No sé, hay mucho juego, ¿vale? Entonces aquí lo que vamos a hacer va a ser con un pulsador, con un divisor de tensión, ¿vale? En este caso porque voy a utilizar una shield hecha por mí,
con 5 resistencias en serie, ¿vale? En cada resistencia cae un voltio, con un pulsador llamado modo y con otro pulsador llamado P, lo meto todo a la entrada analógica. Cuando pulse modo meto 5 voltios y cuando pulse P meto 4 voltios. Y en mi Arduino pues tengo que distinguir cuál he pulsado, si modo o P. Si estoy en modo cero, vamos a llamarlo, si estoy en modo cero, al pulsar P se encenderá el LED, al soltar el P se apagará el LED. Cuando estoy en modo uno, al pulsar y soltar P se encenderá el LED y al pulsar y soltar P se apagará el LED. Cuando estoy en modo 2, lo he llamado modo palmadas. Significa que pulso suelto y se enciende el LED. Pulso suelto y se apaga el LED. Es decir, que tengo que dar dos pulsaciones. ¿Vale? Y el otro modo es entrar en funcionamiento del display, lo he puesto para que lo veáis también, con un 7447 conectado la patilla 4 RB y RB0 a la patilla 8, ¿vale? La que habilita o deshabilita el 7447. Y con el modo número 3 lo que hago es pulso P y esto se va, pulso y suelto y esto se va incrementando 1, 2, 3, 4, poco a poco. Y si pulso y mantengo pulsado, a cabo de un tiempo empieza a contar esto rápido, como si fuera lo de un pulsador de un reloj, ¿vale? De estos que cuando pongo la hora, por ejemplo, ¿vale? Luego, para hacerlo más atractivo aún, pues he utilizado un módulo de micrófono de Arduino que se lo meto por la patilla 2, ¿vale? De tal forma que con dos palmadas o con dos chasquidos de los dedos, ¿vale? Enciendo o apago la bombilla en el modo 2, el LED, ¿vale? Bueno, pues a ver, vamos a, bueno, como siempre, lo tenéis en la práctica, hecho y explicado, ¿vale? Declaro, como siempre, las variables de entrada, todas las variables de entrada, las declaro aquí. El T real, el T inicial también, porque lo necesito para el MIGI. Declaro entradas y salidas. Me inicializo el puerto serie. Y dentro del loop leo las entradas, como siempre. Pongo el T real igual a millis. Aquí hay una cosa que hago especial, que es coger, leo el valor analógico de entrada y con una regla de 3, como el valor de referencia es 5, ¿vale? Con una regla de 3 hago que el valor de entrada, que es un valor analógico, o sea, un valor digital entre 0 y 1023, lo convierto a un valor con decimales. Y eso es una tensión, para saber la tensión. Porque prefiero trabajar con tensiones que no con valores entre 0 y 1023. ¿Vale? En este caso me interesa más las tensiones. En el otro caso, en el caso de la práctica de las luces del jardín, pues como lo tenía que dividir en 5 partes, pues me interesaba mejor trabajar con números entre 0 y 1023 en vez de con tensiones. En este caso, pues como por lógica veo que cuando pincha aquí me va a dar un valor entre 5 voltios más o menos y cuando pincha aquí, cuando ponga P, me va a dar 4 voltios, pues prefiero trabajar con tensiones, ¿vale? De tal forma que si la tensión de entrada en el pin analógico es menor de 1,5, es que no he pulsado ninguna tecla. Y si la tensión de entrada es mayor de 1,5 y menor de 4,2, es que he pulsado la tecla, la P, por lo tanto, y le doy un valor, el número 1. Y si es mayor de 4,2, es que he pulsado el modo, la tecla de modo, ¿vale? Sabemos que teóricamente al pulsar modo me tiene que dar 5, pero siempre, pues si la fuente de alimentación es tiene una corriente pequeña o si no da exactamente 5 voltios, en vez de 5 da 4,8, entonces hay que utilizar siempre un margen, no,
no siempre fijo, ¿vale? Bueno, de cualquiera de las formas. Tecla pulsada, si es uno es que he pulsado P, si es 2 es que he pulsado modo. Y si es cero es que no he pulsado ninguna de las dos, ¿vale? Y entonces me meto aquí y digo, bueno, pues si aquí utilizo flancos, ¿vale? En vez de utilizar la función de quitar rebotes, aquí he utilizado los flancos, ¿vale? Y aquí fijaros que flanco y flanco M valen cero los dos, ¿vale? Entonces, si micro es uno, micro que es el micrófono, ¿vale? Y flanco M del micrófono es cero, entonces flanco M vale uno y para prevenir que después no vuelva otra vez a entrar por aquí, ¿vale? Como lo tenéis explicado en la práctica, prefiero que paséis a la práctica, lo veáis, ¿vale? Y así continuamos con la teoría, ¿vale? Eso lo tenéis todo explicado perfectamente, ¿vale? Y visto en la práctica todo ahí correctamente, ¿vale? O sea que prefiero que lo veáis ahí. Bien, el ascensor de 5 pisos es también un ascensor o sea, un proyecto que hizo un alumno en clase, lo tenéis también en la práctica, y también hay que utilizar rebotes, ¿vale? Por eso utilizamos aquí los rebotes, ¿vale? A ver, a ver, correcto. Vale, como lo tenéis también en el manual, ¿vale? Pues lo miráis, ¿vale? Vale. Bien, ¿qué más cosas hay? Pues tenemos los strings, ¿vale? Em, a ver, ahí os pongo que, bueno, en un microcontrolador trabajar con strings pues sería un poco, a no ser que tengamos que enviar datos o hacer algún tipo de protocolo, es un poco extraño, ¿no? Pero hay que utilizarlo, alguna vez hay que utilizarlos. Entonces, por eso lo he incluido aquí, ¿vale? Em, a ver, para definir una variable de tipo char o un string, ¿vale? Lo haremos de esta forma. Char variable uno igual, comilla simple x, ¿vale? La x es un carácter que asignamos a variable uno o sin asignarle nada, variable 2 o asignarle un string variable 3 igual a comillas dobles prueba, o sin asignarle nada, o asignándole, por ejemplo, una variable 2 igual a, veis aquí por ejemplo, char variable 2 no le he dado ningún valor y aquí le doy el valor de i sin de un carácter. Y variable 4, ¿vale? Un string, ¿vale? O sea que un doble comilla es un string y una comilla solo es un carácter, ¿vale? Vale, para concatenar dos o más variables de tipo char o de tipo string, primero debemos de fijarnos que el resultado es un string. O sea, dos caracteres es un string. Por lo tanto, en primer lugar nos debemos de declarar un string. Por ejemplo, vamos a ver, string resultado uno, eso significa que está vacío. String resultado 2 igual a vacío. Resultado uno igual a variable uno más una raya variable 2 más igual a z. Eso coge el resultado, nos dice que es la variable uno. La variable uno que en este caso, pues si vale x, a ver, si la variable uno vale x, pues sería x menos la y, ¿vale? Igual a z, ¿vale? Eh, Resultado 2 igual a variable 4 más 1 más variable 3 más variable uno, ¿vale? Esto será, pues,
esto de variable 4, ¿vale? Perdón, esto es una, fijaros que está sin ningún espacio y sin nada, ¿vale? Y variable 3 prueba, más la X, ¿vale? Eso viene, fijaros, variable 1 vale X, variable 3 vale prueba, variable 2 vale Y. Entonces, si miráis esto con detenimiento, hay que tener en cuenta todo, los espacios, todo, ¿vale? Para concatenar es siempre con el más, ¿vale? Bueno, pues librerías para string. Pues hay una librería llamada string.h que se incluye, viene junto con Arduino, ¿vale? Y en esta librería tenemos un montón de funciones para trabajar con strings. String constructor, string index of, string length, string replace, replace, remove, characters, comparación, substring, ¿vale? Por poner un caso, substring es para coger una, una parte de un string, ¿vale? Un substring. Podemos coger las tres primeras letras de un string, empezando por la izquierda, o por la derecha, o en el medio, ¿vale? Eso si pincháis encima de cada una de estas funciones, de estas de aquí, os llevan a la web de Arduino, donde está explicado toda esa, esa instrucción, esa función. ¿Vale? Tenemos para saber la longitud del string, para concatenar el string, para coger un string concreto, para saber en qué posición está un determinado substring,